ser protocolizada. Ahí está el término, ¿no? Deberá ser protocolizada. Entonces, las personas requieren al notario para que autorice el matrimonio. A eso lo requirieron. Cuando el notario ha autorizado el acta notarial de matrimonio, esta acta notarial de matrimonio en papel bond, la debe de protocolizar. ¿Qué quiere decir eso? La debe intercalar entre las hojas de papel sellado especial para protocolo. ¿Sí? Eso es protocolar. En el examen técnico profesional, cuando preguntamos si te dan documentos que puede protocolizar, escrituras públicas. Las escrituras públicas se redactan en papel sellado especial para protocolo. Protocolar o protocolizar quiere decir intercalar un documento público o privado en el registro notarial. Eso es protocolizar o protocolar. Y hay por disposición de la ley. El artículo 101 del Código Civil regula que el notario autoriza el matrimonio en acta notarial, la que deberá ser protocolizada. Pues la ley no regula en qué plazo hay que protocolizar el acta notarial, solo regula que deberá ser protocolizada. Por ese término deberá, que es imperativo, pues se supone que es lo más inmediato posible. Se supone que debe ser lo más, es un documento importante en el que consta la constitución de una institución social. Así lo califica el artículo 78 del Código de Notariado. El matrimonio es una institución social en virtud del cual un hombre y una mujer se unen legalmente. Entonces estamos instituyendo el matrimonio, una institución social. Entonces se supone que la protocolización debe ser lo más inmediato posible. Si el matrimonio fue el viernes, o fue el sábado, o fue el domingo, pues se supondría que en el transcurso de la semana siguiente, mejor si fuera el lunes, protocolizar el acta notarial de matrimonio, porque es un documento tan importante, no solo para los contrayentes, para los futuros descendientes y para el notario, por supuesto, ¿no? Entonces hay que cumplir con esa obligación. ¿Se acuerdan cuando vimos las obligaciones derivadas de autorizar un instrumento público? Pues esa es una obligación derivada, ¿no? Porque voy a autorizar un instrumento público que se llama acta notarial de matrimonio, y como consecuencia se deriva la obligación de protocolizarla, de intercalarla en el registro notarial. Bien, ese es un ejemplo, el matrimonio. Otro ejemplo, Código Comercio 480, acta notarial de protesto, numeral 6. El acta de protesto deberá protocolizarse, ¿no? Otro imperativo, deberá protocolizarse. Otro ejemplo, documentos provenientes del extranjero, a excepción de las sentencias no, sentencias que vienen del extranjero no, pero los documentos que contienen actos o contratos que vienen del extranjero de conformidad con el artículo 38 de la ley del organismo judicial, para que surtan efectos en Guatemala, deben protocolizarse. Artículo 38 de la ley del organismo judicial. Otro ejemplo, ya llevamos el matrimonio, el protesto, documentos que provienen del extranjero. Otro ejemplo, la constitución de un colegio profesional. En el artículo 5 de la ley de colegiación profesional obligatoria determina que el acta de asamblea en la que se constituye un colegio profesional debe protocolizarse. Hay más ejemplos, por supuesto, pero yo me imagino que cuando ustedes estén estudiando van a encontrar más ejemplos de documentos que deben de protocolizarse. Bien, entonces ahí está por disposición de la ley. Sí, José, le escucho. Sí, licenciado, usted nos había mencionado también el artículo 222 del Código Procesal Civil y Mercantil, aprobación judicial. Bueno, pero es que esa es otra parte. Esa es la otra parte del numeral 1.
porque en el numeral 1 se regulan documentos ordenados por la ley, que es lo que estamos explicando ahorita. Como ya citamos algunos ejemplos, ahora veamos ordenados por juez. Y correctamente, como usted lo dice, el artículo 222 del Código Procesal Civil y Mercantil, el juez ordena que se protocolice esa resolución judicial. Y en el 472 del Código Procesal Civil y Mercantil también el juez ordena que se protocolice esa resolución judicial. Entonces ahí tenemos documentos que se protocolizan por disposición de la ley y por orden de juez, por mandato de juez, por resolución judicial. Esas dos categorías, son categorías que son varios que integran, aquí son varios, aquí hay dos, citamos dos. Esas categorías se van a protocolizar con la antefirma por mí y ante mí. Si leemos el artículo 63 del Código de Notariado, en los casos, en el párrafo siguiente, en los casos previstos en el inciso 1, la protocolación la hará el notario por sí y ante sí. ¿Qué quiere decir eso, por sí y ante sí? Esto lo redacta el legislador. Y no todos los legisladores tienen la dicha de ser notarios. Entonces el legislador no va a decir por mí ante mí, porque no todos son y no ejercen. Pero él va a decir, usted lo protocoliza por sí y ante sí. Se está refiriendo a usted. Nosotros, como sí tenemos esa dicha, que somos notarios, que aspiramos a ser notarios, entonces lo vamos a protocolizar por mí y ante mí. Los ordenados por la ley y los ordenados por juez. Sin embargo, los ordenados por juez, tenemos que ver que tenemos que transcribir la resolución de juez. En el artículo 64, numeral 3, los nombres de los solicitantes, pero cuando la ley lo ordena, no hay solicitante, la ley no está ordenando, entonces por mí ante mí. Los nombres de los solicitantes o la transcripción en su caso, del mandato judicial, se refiere a la resolución por la cual el juez manda a protocolizar los documentos a que se refiere el artículo 222 del Código Procesal Civil y Mercantil y 472 del mismo cuerpo legal, del mismo código. Entonces, ahí hay que transcribir la resolución del juez. Entonces, vemos ahí que en el numeral 2, ¿qué otros documentos podemos protocolizar? En el numeral 2, vamos a encontrar que podemos protocolizar los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. Las firmas que hayan sido. Un documento privado, nosotros ya sabemos que es un documento privado. En el semestre pasado insistimos mucho en ello. ¿Cómo se clasifica el documento privado? Hasta era pregunta de las variantes, hasta el examen final, creo que todavía venía esa pregunta. ¿Cómo se clasifica el documento privado? El documento privado se clasifica documento privado sin firma legalizada, documento privado con firma legalizada y documento privado reconocido ante juez. El fundamento aquí mismo en el artículo 63 del Código Notariado, y también lo tenemos regulado en el artículo 327, numeral 3, del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí tenemos regulado documento reconocido ante juez o documento privado con firma legalizada. Ahí lo tenemos también en el 327. Bien, entonces vamos a ver que esos documentos también se pueden protocolizar, un documento privado. Y también se pueden protocolizar los documentos privados que no tengan firma legalizada. Todas las personas lo firmaron y se quedó. En el anterior las personas lo firman, van como un notario, legalizan su firma y el documento ya está. Acordémonos que en el 327 regula, es título ejecutivo.
el documento privado con firma legalizada. Entonces, por eso sirve la legalización de firma. Ahora veamos el párrafo siguiente del artículo 63. En los casos previstos en el inciso 1, la protocolación la hará el notario por sí ante sí, ya lo explicamos. En los casos del inciso 2, bastará la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento. Tenemos un documento privado. Cuatro personas se reconocen deudores del quinto. 4 se reconocen deudores del quinto. Cuando hablamos de deudores no es porque deban dinero. Se llama deudor y se llama acreedor a la persona que le asiste el derecho y a la persona que puede reclamar ese derecho, ¿no? A la persona que debe, que contrajo una obligación. 1319 del Código Civil, cómo se cumplen las obligaciones, dando, haciendo y no haciendo. 1319 del Código Civil. Entonces, 4 personas se reconocieron deudores de la quinta persona y tiene firma legalizada. Ese documento tiene firma legalizada. Entonces comparece solo el acreedor. Solo el acreedor llega, pide que protocolice el documento y el notario lo va a redactar a solicitud de la persona a cuyo favor está firmado el documento. Los demás no pueden llegar o no hay necesidad que lleguen. En el otro caso, cuando el documento no tiene firma legalizada, ahí sí tienen que comparecer todos. Tienen que comparecer todos, quiere decir que tenemos que decir, ante mí, notario, comparecen A, B, C, D y E. Y a cada uno, nombre, edad, domicilio, nacionalidad, estado de familia, ocupación, profesión, oficio, cómo se identifica. 7. A cada uno. Porque entonces aquí lo regula. En los casos previstos en el inciso 1, la protocolación la hará el notario por sí y ante sí. En los casos del inciso 2, bastará la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento. Y en los casos del inciso 3, es indispensable la comparecencia de todos los signatarios, ¿no?, del documento. Entonces, ese es el procedimiento, esa es la regla que tenemos que tener presente, cómo vamos a redactar esa protocolación del documento, dependiendo si es por orden de juez, si es por disposición de la ley, si el documento tiene firma legalizada o si el documento no tiene firma legalizada. Hay que poner mucha atención. En el artículo 64, los requisitos de forma. Acordémonos, el semestre pasado insistimos en los requisitos de forma de los instrumentos, requisitos esenciales, no esenciales y especiales. Aquí son los especiales. Estos son requisitos especiales de un instrumento de protocolación. ¿Y cómo vamos a redactar el instrumento de protocolación? Pues tomamos la hoja de protocolo, vamos a intercalar el documento público o privado y vamos a consignar. La semana pasada presencialmente hicimos el instrumento número 1. Ahora nos tocaría 2. Nos tocaría 2. En la ciudad de Guatemala, el 4 de agosto del año 2025, hagamos por mí ante mí. Por mí y ante mí, nuestro nombre, notario. Eso lo vamos a redactar despacio cuando estemos presencialmente. Ahorita solo es la idea. Por mí ante mí, notario. El nombre, notario. Procedo a protocolizar. ¿Qué vamos a protocolizar? Ahora veamos los requisitos. Lo que quiero aquí es que tengamos claro que lo tenemos que hacer en papel sellado especial para protocolo. El número de orden, el número del instrumento, ya pusimos 2, escribimos 2, el lugar y la fecha.
en la ciudad de Guatemala el 4 de agosto del año 2025. Nombre del solicitante. Como estamos actuando por disposición de la ley o por orden de juez, sería por mí y ante mí. Nuestro nombre, coma, notario. Ahora, si es la solicitud de parte, ante mí comparece. Y el nombre, la edad, la nacionalidad, los 7 elementos. Bueno, luego dice, mención del documento o de la diligencia. Acta notarial de matrimonio. Mención del documento o de la diligencia. Acta notarial de matrimonio. Indicando el número de hojas. Acta notarial de matrimonio que está contenida en 3 hojas. Ya estamos indicando el número de hojas. El lugar que ocupa en el protocolo según la foliación. La que pasará a ocupar 3 hojas, la que pasará a ocupar, tenemos el folio 1, va a ocupar folio 2, folio 3 y folio 4. Acta notarial de matrimonio, contenido en 3 hojas, la que pasará, porque estoy refiriendo al acta, la que pasará a ocupar los folios 2, 3 y 4. Así lo regula el artículo 63. Mención del documento de diligencia indicando el número de hojas y el lugar que ocupará en el protocolo, según la foliación, y los números correspondientes a la primera, porque atrás hay otra hoja, la primera hoja y el número de registro. Los números correspondientes a la primera y la última hoja. Aquí hay otra. Por eso se llama intercalar, porque está en medio de 2 hojas de papel sellado especial para protocolo. Entonces, y quedará comprendida entre las hojas de papel sellado especial para protocolos número A7 y A8. La hoja de atrás tiene que ser A8. Y de registros 17 y la de atrás 18. Respectivamente del registro notarial americano. Eso lo vamos a tratar despacio con las hojas que estamos distribuyendo. Y luego la firma del solicitante en su caso, que puede ser que sea la del notario, y la del notario. Bueno, entonces ese es el instrumento de protocolación, ¿sí? ¿Qué documentos podemos protocolizar? Por disposición de la ley, por orden de juez, documento privado sin firma legalizada, pero tienen que comparecer todos. Documento privado con firma legalizada, basta que comparezca la persona a cuyo favor se suscribió el documento. Bien, no sé si hay dudas, preguntas, comentarios antes de proseguir con el desarrollo del tema. ¿Está claro lo que estamos explicando? Te escucho, José. Sí, licenciado, como bien ya dijo, en la protocolación se puede intercalar la hoja. O sea, va el papel sellado especial para protocolo, luego la hoja normal, donde que debemos protocolizar. Pero mi pregunta era si solo se escribe en el anverso o en el reverso también de las hojas de papel sellado especial para protocolo. Buena pregunta, buena pregunta. ¿Cuántas líneas nos va a llevar una protocolo? Si es por mí, ante mí, nos va a llevar como en la 15. Aquí estamos en la 2, instrumento 2. El viernes hicimos el 1 en el aula, ahora nos tocaría 2, lo vamos a hacer la próxima semana y termina aquí. Termina en la línea 20. En la 21 ya podemos redactar instrumento número 3, que puede ser un arrendamiento, una compraventa, un mandato, y entonces vamos a redactar número 3, y vamos a empezar acá y vamos a concluir acá. Aquí vamos a redactar otro instrumento público. ¿Sí? A su pregunta me refiero. No sé si con eso le explico. Sí, licenciado, lo tengo claro. Y no sé si puede explicarme también el artículo 65 del Código de Notariado. Sí, ahorita muy bien. Sí, solo quiero que esta parte, 63 al 64, que esté claro, que comprendamos qué es protocolizar o protocolar, cómo se interrumpen las hojas de papel sellado especial para protocolo, la numeración, qué documentos podemos protocolizar, cuándo es por mí ante mí, cuándo es ante mí. Eso quiero que quede claro con esto que
que estoy explicando. Bien. Ahora, las formas de protocolizar. ¿Cómo puedo yo protocolizar? Es decir, ¿cómo puedo yo intercalar un documento público o privado? ¿Cómo puedo yo intercalar un documento público o privado en el registro notarial? Hay dos formas. Una forma es la que hemos visto, que se llama instrumento de protocolación. Si ustedes quieren, le pueden llamar acta de protocolación. Yo quiero es que tengan conciencia, que esté claro que no es acta, es un instrumento, porque va en el protocolo. Entonces, hay dos formas de protocolizar los documentos, dos formas como intercalar en el registro notarial un documento público o privado. Una de ellas es por instrumento de protocolación, lo que vimos, ¿no? Lo que vimos, ya sea por mí ante mí o ya sea a requerimiento de parte. Ahora, ¿cuál es la otra forma de protocolizar? La otra forma de protocolizar va a ser por cláusula de protocolación. ¿Se recuerda cuando vimos las partes de la escritura? Yo me recuerdo que en la presentación había una diapositiva o una imagen que decía cláusulas, algunas cláusulas especiales. Teníamos la cláusula de compromisoria, teníamos la cláusula de indemnización, teníamos la cláusula de protocolación o de protocolización, que es esta, que está en el artículo 65. Entonces hay dos formas de protocolizar o de protocolar. Una, por instrumento de protocolización. Y dos, cláusula. Vamos a explicar por cláusula. Para explicar por cláusula, vamos a poner un ejemplo. El ejemplo del artículo 27 del Código de Comercio. El artículo 27 del Código de Comercio nos va a regular. Los bienes que no consistan en dinero aportados por los socios pasarán al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición y se detallarán y justipreciarán en escritura constitutiva o en el inventario previamente aceptado por los socios, el que deberá protocolizarse. Ahí tenemos el ejemplo claro. ¿Por qué este es ejemplo claro? Porque lo que estamos redactando es una escritura de constitución de sociedad. Pero accesoriamente, como uno de los socios va a hacer aportación no dineraria, pues accesoriamente en la escritura de constitución de sociedad o en la escritura de modificación por ampliación del capital por aportaciones no dinerarias, en una cláusula vamos a protocolizar el inventario. Vamos a protocolizar el inventario. No todos los inventarios se protocolizan. No todos los inventarios se protocolizan. Únicamente se protocoliza el inventario en el que se hace el avalúo de las aportaciones no dinerarias. Entonces, aquí la esencia del instrumento, hablemos claro, la esencia de la escritura pública es la constitución de sociedad. Esa es la esencia. Accesoriamente va a haber una cláusula, es decir, va a haber un párrafo. Se recuerdan que las cláusulas son los párrafos que integran el cuerpo de la escritura pública. Accesoriamente va a haber un párrafo por medio del cual vamos a protocolizar el inventario. ¿Cómo quedaría? Quedaría décima. Puntos suspensivos, porque viene primera, segunda, octava, novena. Puntos suspensivos, décima. Procedo a protocolizar el acta notarial que contiene el inventario de las aportaciones no dinerarias, el que está contenido en 3 hojas, autorizada en esta ciudad el 29 de julio del año en curso por el infrascrito notario. Las que pasarán a ocupar los folios 16, 17 y 18.
y quedarán comprendidas entre las hojas de papel sellado especial para protocolo, números A15, A16 y de registro 20 y 21 respectivamente, del registro notarial a mi cargo. Punto. 11ª. Y seguimos con las demás cláusulas. Lo que quiero que se comprenda es la esencia del instrumento de protocolización, el que vimos primero, es incorporar al registro notarial un documento público o privado. Mientras que en la cláusula de protocolización la esencia es una escritura pública. En este caso que estamos poniendo de ejemplo, una escritura pública de constitución de sociedad con aportaciones no dinerarias. O una modificación de sociedad por ampliación del capital con aportaciones no dinerarias. En esos dos casos procede la cláusula de protocolización con base al ejemplo que estamos citando en el artículo 27. Hay otros contratos en el que puede constar la cláusula de protocolización también. Creo que tengo por ahí un saber. No quise utilizar presentación hoy porque creo que esto es más importante explicarlo con estos ejemplos que estamos citando en cuanto a la forma de protocolizar, cómo queda en el protocolo, cómo podemos hacer la protocolización, porque es más importante que lo veamos que la presentación. Pero en un contrato de obra, veamos un contrato de fraccionamiento de inmueble. Conforme al artículo 1131 del Código, 1130 del Código Civil, cuando se hace el fraccionamiento de inmuebles, debemos contar con los planos. El fraccionamiento de inmuebles se puede hacer en varios casos. Se puede hacer un fraccionamiento de inmueble porque se va a vender una fracción o varias fracciones se van a vender. Se puede hacer un fraccionamiento de inmueble para sí mismo, no es un inmueble grande y quiero yo tener varios inmuebles que puedo vender después, entonces lo puedo fraccionar para sí mismo. Se puede fraccionar también por partición, por división de la cosa común. Podemos una partición de bienes por división de la cosa común. Se puede partir también por adjudicación de fracción. Es decir, hay muchas formas que van a surgir el contrato de fraccionamiento o de desmembración, no me gusta el término, pero prefiero fraccionamiento de bienes inmuebles. En ese caso, cuando los inmuebles son urbanos, hay obligación de presentar plano, 1130 del Código Civil. Y el plano puede ser extendido por un ingeniero civil, por un ingeniero agrónomo, por un arquitecto, tres profesionales que pueden extender los planos. Esos planos, podemos aplicar el artículo 65, esos planos los podemos protocolizar, porque tienen íntima relación con la escritura. Veamos el 65, cuando en una escritura se convenga en la protocolación de documentos o diligencias relacionados con ella, se refiere a la escritura, la cláusula respectiva tendrá los requisitos pertinentes a los artículos anteriores y hará las veces de acta. Entonces, en una cláusula donde A y B convienen en terminar la división de la cosa común, a A se le va a adjudicar una fracción y B se va a quedar con la finca matriz. Ahí va a haber un plano de la parte que se va a fraccionar. Ese plano, como tiene relación con el contrato, con la escritura, podemos hacer una cláusula de protocolización perfectamente, porque tiene relación. Y otro ejemplo sería un contrato de obra. Un contrato de obra no necesariamente es la construcción de un edificio, la construcción de un inmueble. Un contrato de obra puede ser una pintura,
puede ser elaborar una estatua, pero puede ser que la persona, el contrato de obra puede constar en documento privado. Pero hay personas que dicen, mire, yo quiero mi contrato de obra en escritura pública, porque yo quiero que la construcción quede de esta manera. Y a veces llevan una fotografía, a veces llevan planos. Entonces yo quiero que quede de esa manera mi obra. Esa fotografía, ese plano, se puede protocolizar en una cláusula de protocolación, porque tiene relación con la escritura, con el contrato que contiene la escritura, y se va a hacer en una cláusula. Entonces, aquí lo que quiero que quede claro también es el instrumento de protocolación, su objeto es incorporar al protocolo un documento público privado. Mientras que la cláusula de protocolización, el objeto es un negocio jurídico, es un contrato, una constitución de sociedad mercantil, una modificación por ampliación de capital de sociedad mercantil, un contrato de obra, un contrato de arrendamiento. Ustedes han visto, dice, alquilo o doy en arrendamiento apartamento amueblado. Ah, mire, los muebles los quiero un inventario. Quiero un inventario del estado físico de los bienes muebles que hay. Porque cuando yo entregue el inmueble, que termine el contrato o ya no quiera seguir con el contrato, voy a entregar los bienes muebles en el estado en que están. Quiero un inventario. Pues podemos hacer un inventario de los bienes muebles que están en el apartamento o en el inmueble, y en el contrato de arrendamiento, en una cláusula, protocolizar también ese inventario también, pero ese es a solicitud de parte. El otro es por disposición de la ley. El artículo 27 lo requiere. Aquí no, aquí por eso, cuando en una escritura que convenga, entonces aquí las partes convienen en que se protocolice el documento, pero convienen no porque lo sepan que así tiene que ser, no lo saben, convienen por la asesoría del notario. Le dicen, mire, yo aquí le recomiendo que haga un inventario de los bienes muebles del apartamento, del inmueble, para que cuando usted lo entregue, pues lo entregue solo con el deterioro del uso normal. Entonces, yo le asesoro, yo le aconsejo que se haga un inventario y que se protocolice en el contrato de arrendamiento. Ahí hay algunos ejemplos que, si bien es cierto, tal vez el contrato de arrendamiento, el contrato de obra, no es obligación que conste en escritura pública, pero por el principio de seguridad jurídica, para los clientes, pues, es aconsejable asesorarlos de esa manera. Bien. Y por último, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Sí, Gabriel, le escucho. Le escucho, Gabriel. No se oye. Así me dan la oportunidad de algo que no se puede hacer en la facultad. Bueno, tal vez sí se podría ahorita por... Bueno, esto también es fresco. Hay que tener cuidado cómo se expresa. Bien. Para terminar, hay otro artículo. No es de protocolización, pero tiene relación con lo que les estoy explicando. En el artículo 71 del Código de Notariado, alguien me hace favor de leerlo, alguien me ayuda. A ver, ¿quién me ayuda? 71 del Código de Notariado, alguien que tenga su código ahí. A ver, Erika, te escucho. Artículo 71. Los documentos o diligencias protocoladas se considerarán como parte de las escrituras respectivas y, en consecuencia, se insertarán en el testimonio. Si el documento protocolado contribuye un plano, el testimonio se acompañará, además, de una copia del mismo certificada, con una razón sellada y firmada por el notario, en que se hará constar su identidad. Bien, eso no tiene relación con este tema de hoy, pero tiene relación con lo del plano que les estoy explicando en el artículo 71. Los documentos protocolados se consideran parte, ya sea de la escritura, ya sea del instrumento de protocolación. Y como consecuencia, cuando extendemos el testimonio, debemos de adjuntar
el documento que protocolizamos. Pero cuando se trate de planos, el notario va a adjuntar una copia. Ustedes saben perfectamente, porque ya lo estudiamos, que el testimonio tiene dos partes. La parte que reproduce el instrumento público y la razón, dos partes. Pero en este caso tenemos que adjuntar una copia del plano. Y en esa copia del plano, que indudablemente va a ser una fotocopia, vamos a certificar, como lo regula el artículo 71. Si el documento protocolado contuviere un plano, el testimonio se acompañará además con una copia del mismo, certificada, con una razón sellada y firmada por el notario en que hará constar su identidad. ¿Cómo certificamos eso? Tenemos la transcripción del instrumento público, ya sea instrumento de protocolación o la escritura pública. Tenemos la razón del testimonio y tenemos la copia del plano. Y vamos a certificar. El infrascrito notario certifica la autenticidad de esta copia con su original firma y sello, sencillamente. Así vamos a certificar. Entonces, eso se cumple con el artículo 71 del Código de Notariado. Yo lo estoy buscando el artículo de los planos 1130. A ver. 1131 del Código Civil. Oigan, este artículo es muy importante, el 131 del Código Civil. Si la finca es rústica o urbana, su ubicación indicando el municipio, el departamento en que se encuentra, área, rumbos o azimut o coordenadas georreferenciadas debidamente al Sistema Geodésico Nacional, medidas lineales y colindancias. Nombre y dirección si lo tuviera. Tales datos se expresarán en el documento que se presente para su inscripción en el registro de la propiedad, y los planos que podrán ser realizados, aquí está el fundamento, y los planos que podrán ser realizados por ingenieros civil, arquitectos e ingenieros agrónomos que se encuentren colegiados activos en la República. Aquí está el fundamento de los profesionales que son, cuando digo los auxiliares del notario, pues aquí están los auxiliares del notario, porque ellos nos van a extender el plano de la fracción del inmueble que va a constar en escritura pública. 1131 del Código Civil, numeral 1 y numeral 2, por favor. Bien. Entonces ya terminamos el punto 4. Ya la próxima semana, el próximo viernes, entramos al punto 5. Ya tenemos suficiente material para nuestro examen parcial, porque ya por ahí ya nos van a publicar la fecha de exámenes y ya tenemos suficiente material. Yo espero que estén estudiando, por favor. Ustedes saben que el secreto de este curso es estudiar desde el primer día de las clases. Desde el primer día, los artículos, analizarlos, poderlos leer, hacer sus preguntas, sus comentarios, pues no sé si hay ahora del tema. Ya terminamos con los efectos de la protocolación. ¿Qué efectos tiene la protocolación? Bueno, en el caso de documentos provenientes del extranjero, pues, ¿para qué surtan efectos en Guatemala? Artículo 38 de la Ley del Organismo Judicial. El artículo 38, no, un código lo pensé, de la Ley del Organismo Judicial, aquí está. El artículo 38 de la Ley del Organismo Judicial va a regular, además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, los registros públicos deberán ser protocolados con base a los respectivos testimonios. 38 de la Ley del Organismo Judicial.
Entonces, el efecto es para que surta efectos en Guatemala, un documento que viene del extranjero. Pero tiene otros efectos, además de eso, ese es el caso de esos documentos que vienen del extranjero. Pero los efectos son la perdurabilidad. ¿Se acuerdan de las características de la función notarial? Seguridad, valor y permanencia. La perdurabilidad